porque donde está tu corazón está ¿qué? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué está anhelando tu corazón ahora? ¿Que termine el mensaje e ir a almorzar? ¿O estás anhelando de Dios aún en esta hora? ¿Dónde está tu corazón? ¿En lo material o en lo espiritual? ¿Dónde está enfocado tu corazón y tu deseo del corazón? Vas a poder darte cuenta si realmente eres sensible a la voz de Dios o no. Es muy importante lo que se aloja y alojamos en el corazón. Si yo dejo que mi corazón se llene de malicia, ¿qué cosa va a salir de ahí? Cosas malas. Si dejo que se llene de la palabra de Dios, ¿qué cosa va a salir? Cosas buenas. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería enseñar a la iglesia de Corintios. Y ahora nosotros lo abrazamos para que esto sea una verdad en este vivir diario que tenemos. Como propuso en su corazón. Pero de ahí desprendemos tres cosas importantes. Una de ellas es que el ofrendar y diezmar es un acto de adoración a Dios. Si Él está preocupado en que esa relación espiritual sea correcta, íntima con Él, yo concluyo que el ofrendar y diezmar es un acto de adoración a Dios, en gratitud por todo lo que Él hace en mi vida. Segundo, lo que vamos a ver ahora. El texto bíblico es que no debamos con ¿qué? Con tristeza. Así de simple. No demos con tristeza. Acercan al Señor dando sus ofrendas con tristeza. Quizás en el camino se comienzan a acordar de las deudas que tienen, ¿no? O antes de venir al culto y ofrenda, usted comienza a ponderar y sacar cuentas y concluye que no le va a alcanzar el presupuesto. Y comienza a decir, este mes quizás no te doy, Señor. Algunos compromisos adquiridos antes. Y eso quiere decir que no he sido un buen mayordomo, que no he administrado con bien lo que el Señor me ha dado. Si yo ya sé cuánto percibo mensualmente, ¿por qué arrastro deudas? ¿Se da cuenta? Si yo no soy un buen administrador, voy a tener problemas después. ¿Y quién se va a ver afectado? Mi relación con Dios. Dios no se ve afectado, sino tu relación con Dios. Porque eso es ¿qué? Pecado para Dios. Cuando tú haces algo ilícito, eso es pecado para Dios. Y romper ese vínculo espiritual, aún demostrando tu gratitud a Dios, eso es pecado. Y Dios dice que nosotros no debemos dar ¿con qué? Con tristeza. Porque Él ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces, ¿cuán importante es que tú y yo seamos buenos administradores de los que Dios nos da? Y hay un resaltante en la palabra del Señor en Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Y dice así, esto delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta pobreza echó todo lo que tenía, todo. Dios va a enfocarse en algo. Y antes de pasar a ese enfoque que hace Jesús a sus discípulos, permítame hacerle una aclaración. ¿Viuda? Pobre. Usa 2 términos que es bueno de resaltar. Una viuda, en ese tiempo, era una persona que dependía de hijos o dependía del apoyo de la iglesia. Recuerdan que vendían casas, traían ofrendas a los discípulos y ellos apoyaban a las viudas, porque las viudas no tenían cómo generar ingresos. Las mujeres se dedicaban solamente al hogar. Era una viuda que esperaba ser sostenida por sus hijos que la iglesia daba en ese tiempo. Pero no solamente dice viuda, sino que dice viuda ¿qué? Pobre. Entonces esta viuda solamente se sostenía con lo que la iglesia le daba. Y esta viuda pobre, que no tenía nada,
vivía del sustento y el apoyo de la iglesia, va y deja sus 2 blancas. Llegaban al arca del templo y dice que había como 13 conos donde uno podía escoger dónde dar y aportar su ofrenda. Podías dar de repente para los panes, para los víveres, para sustento, etcétera, etcétera. Y la vida de ellas, y dio todo lo que tenía, que eran 2 blancas, que comparándolo con el sueldo de un día de un judío, era la 120 parte de un denario. Ínfimo. Estaba aportando. Pero Dios, ¿qué resalta? ¿La cantidad que ella da o la disposición o actitud de su corazón? ¿Qué resalta ella? El Señor. La actitud. Que ella, aún con eso ínfimo que ha dado más que ¿qué? Que aquello de lo que le sobra. Esa es la actitud correcta. Uno de nosotros debemos aprender al acercarnos a dar nuestros diezmos y ofrendas. No es el monto, no es la cantidad, es ¿qué cosa? La actitud. Y Dios está a que tu corazón sea un corazón que esté alineado con Él. Miren en esta parte que primero dice como propone cada uno en su corazón. Él está muy empeñado a ello. Va a depender de Dios para que demuestres con cuál actitud te estás acercando a dar tus diezmos y ofrendas. Pero no solamente dice que no debemos dar con tristeza, sino que no debemos dar, ¿por qué? Por necesidad. No sé cuántos de ustedes prenden la radio o encienden la televisión y comienzan a ver Enlace y alguno de estos programas donde las cuales siempre se habla, trae tu ofrenda, siembra y que vas a... Eso es lo que se escucha ahora, ¿no? Pseudo denominaciones evangélicas que dicen que habla de la palabra de Dios y están hablando de sembrar. Trae, deja tu ofrenda y Dios te va a bendecir. Mentira total. Y si usted ve Enlace, tenga cuidado, porque ahí se habla mucho de esto. Oportunidad de prender Enlace plan de 11 de la noche, porque pasan videos musicales, pero a veces también hacen unas maratónicas, le llaman ellos, que empiezan desde las 11 de la noche y terminan a las 6 de la mañana, donde te dice, llama, deja tu ofrenda y el Señor te va a multiplicar lo que tú dejes. Dios no está interesado en tu dinero. Dios está interesado en tu corazón. Dios quiere que tú tengas una buena relación con Él. Y de ahí se desprende el hecho de tu gratitud, alineado con el suyo. No está interesado en que tú dejes, porque tú no puedes coaccionar a Dios, número uno, o condicionarle a que Él te dé algo. ¿O sí? No podemos hacer eso. Como creyentes, hijos de Dios, hijos del Rey, hijos del dueño del oro y la plata, nos debemos acercar como cuando nos acercamos a nuestros padres terrenales, a pedir. Él supla nuestra necesidad. Pero yo no puedo coaccionar a Dios diciéndole, te doy tanto, Señor, y dame tanto. No puedo hacer eso. De esa forma. Las matemáticas de Dios no son así. Es calidad de tu corazón relacionado con Él. Así que, número uno, no damos por tristeza y tampoco por necesidad. Pero después se desprende que Él ama al dador alegre, pero yo le he cambiado ahí. Yo no debo dar esperando que Dios me ame. Dios ya te amó. Y Dios mostró su sublime amor dando a su Hijo por ti. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios ya nos mostró su total amor. Se ha desprendido de lo mejor que Él tenía, su Hijo unigénito. Y al darnos a su Hijo unigénito, nos ha mostrado cuánto nos ama. Dios no te va a amar más porque das más. Y Dios no te va a dar menos porque das menos. Amó
y demostró y puso como ejemplo a una viuda que dio algo ínfimo, pero que había salido de su corazón. Dios te ama y no va a cambiar el hecho de tu actitud para con Él para que deje de amarte o no. Así que yo no tengo por qué dar más o dar menos para que Dios me ame. No importa la cantidad, importa la actitud de tu corazón. Y debemos recordar algo. Hay otro principio que debemos de recordar, que Él nos va a usar a nosotros para ser de bendición a las otras personas. Génesis capítulo 12, versículo 2, hay una promesa que el Señor le hace a Abraham y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa promesa al Padre de la fe también recae en nosotros. Dios usa hombres y mujeres para bendecir a muchas personas. Dios te puede usar a ti. No sé cuántos de ustedes han llegado a conocer o a escuchar sobre este hombre, Roy Leternou. Él era uno de los 2 hombres que usó el Señor acá en Lima, en Perú sobre todo, para poder bendecir a Lima al encuentro con Dios, que es la Alianza Cristiana y Misionera. Roy Leternou era un hombre empresario que tuvo un vínculo con la sociedad peruana y le contrataron para hacer las carreteras de la selva. Pero ¿saben qué hacía él con su dinero? Un día se pone a conversar con un hermano y este personaje le dice, señor Leternou, ¿es cierto que usted da el 90% de sus ingresos al Señor? Y él le contestó, no, yo no le doy nada a Dios, todo le pertenece a Él, yo solo retengo para mí el 10%. Dios usó grandemente a este hombre. Desde del 53 a 61 estuvo haciendo carreteras acá en el Perú y con los ingresos que él tenía en su empresa es el motivo por el cual aún tenemos grandes templos acá en Lima. Él aportó para la compra de la iglesia del Lince, la iglesia de Pueblo Libre, la iglesia de los Olivos y la iglesia de Comas. Dios usó a este hombre generosamente para bendecir a Lima al encuentro con Dios. ¿Y saben qué pasó a su muerte? Sus hijos crearon la Fundación Leternou, que hasta el día de hoy siguen apoyando a la Alianza Cristiana y Misionera. Un hombre generoso. Ese es un hombre generoso. Un hombre que el Señor va a llamar que es un dador alegre. Porque el dador alegre es aquella persona que viene, deja su ofrenda o su diezmo, agradecido en el corazón por lo que el Señor hace en su vida. Pero también un dador alegre es aquella persona que puede ser un canal receptor de las riquezas de Dios para bendecir a otras personas. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Roy Leternou es un ejemplo palpable, viviente. Él daba el 90% de lo que tenía y se quedaba solamente con el 10%. Y nosotros debemos estar agradecidos, porque Dios usó hombres como este personaje para bendecir la denominación en la cual nosotros encontramos. Si no hubiera sido por este tipo de hombres que Dios trajo desde afuera, porque no eran de acá del Perú, era americano, quizás ninguno de nosotros hubiera escuchado el Evangelio. Pero Dios usó a este dador alegre como un canal de bendición para bendecir a Lima al encuentro con Dios. ¿Cómo es que debemos dar los diezmos? Con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido. Y ahí se desprende no dar con tristeza, no dar por necesidad, ni tampoco esperando que Dios te ame más de lo que ya te ha demostrado que te ama. Y segundo, debemos dar con un corazón limpio. Y eso lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, donde va a decirnos el texto que si nosotros viniésemos a dejar nuestras ofrendas y ahí nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, debemos dejar la ofrenda delante del altar y debemos ir a reconciliarnos con él primero y entonces después venir y dejar nuestra ofrenda. Una vez más, Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en ti.
Él no está interesado a que tú le des. Una vez más, Él está interesado en hacer una obra en ti. Él quiere que tú seas conforme a su corazón, manso y humilde. Eso es lo que Él anhela. El dar el diezmo y la ofrenda se desprende de ese corazón agradecido. Y acá lo vemos una vez más cuando dice que si yo tengo algo en contra de mi hermano y me acuerdo cuando voy a dar mi ofrenda, ¿qué cosa debo de hacer? Dejarlo ahí. Ir a reconciliarme, restaurar esa relación rota y después recién venir. Es interesante que en el contexto que se encuentra estos versículos es en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 habla del Sermón del Monte. Y versículos anteriores, el Señor estaba hablando de lo que la ley decía. En específico, Éxodo capítulo 20, 13 decía, no matarás, hablando de la acción que podía tomar el creyente contra un hermano. No matarás. Y llega al versículo 23, dice, por tanto, si ya hablamos de estas cosas que habla la ley, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, detente, no lo dejes, restaura. Jesús nos lleva a un plano diferente. Ya no habla del accionar contra el hermano, sino habla ahora el deseo que se puede gestar en el corazón de tener algo en contra de mi hermano. Porque yo puedo tener cólera, tener ira y cualquier deseo negativo contra alguien relacionado a la iglesia o a algún familiar cercano. Y lo que el Señor quiere es que se restaure esa relación y después de restaurada la relación, recién venir y dejar nuestra ofrenda. Es interesante que podemos ver que nuestra ofrenda o diezmo no restaura la relación con los demás. Lo que restaura la relación con los demás son mi decisión. Si yo soy consciente que estoy mal, que estoy atesorando en mi corazón algo indebido contra mi hermano o mi hermana, yo tengo que acercarme a restaurarlo. Porque ¿sabes qué? Estás rompiendo una vez más el vínculo espiritual creado por Dios. Y la manifestación de mi relación íntima en comunión con Dios se debe ver reflejada con mi relación con los demás. Si yo vengo, un ejemplo, los que son casados, y antes de salir de casa, discuto con mi esposa, ¿voy a dejar mi ofrenda? ¿O tengo que ponerme a meditar un poco, reflexionar, restaurar esa relación rota y después recién venir a dejar mi ofrenda? Tienes que restaurar la relación. Si de repente son padres y salen el día domingo a su culto y salen discutiendo con sus hijos, ¿ese sería un buen corazón para poder dar tu diezmo y ofrenda? No, no estás preparado espiritualmente para hacerlo. Recuerda, tu ofrenda y diezmo es una actitud de adoración a Dios. No es una parte de la liturgia de la iglesia. Es tu demostración de cómo te encuentras tú en relación con Dios. Si tú estás bien espiritualmente, si tú tienes una buena comunión, tienes que demostrarlo con la relación con los demás. Y si estás mal, el Señor nos dice, detente. No es una ofrenda agradable así. Anda, arregla. Anda, arregla y restaura esa relación y recién después ven. Dios está interesado en ti, ¿te das cuenta? No está interesado en tu economía. Está interesado en ti, en que tú tengas una buena relación con Él y lo demuestres con lo demás. Y esa es una perfecta adoración para Él. Y esa es una perfecta ofrenda para Él. Tu ofrenda o diezmo es agradable cuando estás en comunión con los demás. Es lo segundo que podemos ver en este texto. Tu ofrenda o diezmo es agradable cuando estás en comunión con los demás. Era sabido para el pueblo judío, cuando ellos llevaban sus ofrendas
ante los sacerdotes que si tenían algo en contra de un hermano o algún familiar, sus ofrendas no eran agradables delante de Dios. Y tenían que pararse en el pórtico del tabernáculo e ir y restaurarse esas relaciones. Para ellos era muy sabido ello. Y que si así daban su ofrenda, no iba a ser una ofrenda agradable a Dios. En Génesis, capítulo 4, versículo 5 en adelante, encontramos un ejemplo muy palpable sobre este tema. Caín y Abel se van a acercar a traer sus ofrendas delante del Señor, y dice el texto que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hay dos posturas bíblicas en este sentido. Algunos teólogos hablan sobre la ofrenda que llevó Caín, que debió ser animales, que debió ser primicias de los animales, porque era un principio de creación, que tenía que derramarse sangre en el holocausto, y es válido. Y hay otros que comienzan a hablar del corazón de Caín, que Caín no se encontraba bien, y que solamente eso era parte del ritual que él quería cumplir. Y muchas veces podemos caer en ello, que solamente esto es un ritual, que solamente esto es parte de la liturgia de la iglesia, y no estar alineados con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tener un corazón sensible y agradecido delante de Él. Y aquí el Señor, cuando le dice a Caín que no ve bien su ofrenda, miren la respuesta de la actitud de Caín. Dice que decayó su semblante en gran manera y después lo va a demostrar de forma práctica. Porque ¿qué hace con su hermano? Ya es sabido. Mata a su hermano. El corazón de Caín no estaba bien. El corazón de Caín no estaba alineado en comunión con Dios, y mucho menos con su hermano. Tenía celo, y ese celo le llevó ¿a qué? A matarlo. Una vez más, Dios está interesado en esa relación con Él, y que eso se demuestre con las personas que están a tu alrededor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, va a decir: si alguno no ama al hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es muy práctico. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a la persona que está al lado? Aunque te caiga pesado o pesada. Y muchas veces es así, ¿no? No nos cae. No es compatible con mi carácter, pero Dios no está hablando de compatibilidad. Dios está hablando de amar al hermano, a pesar de. Y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque tienen amor los unos a los otros. Si yo no demuestro el amor que abunda en mí, que viene de parte de Dios, en relación con los demás, estoy mal. Mi corazón está atesorando algo que no debe. Y Dios está interesado en que tú arregles esa situación. Y que si aún no has arreglado, te detengas y después recién vengas y traigas tu diezmo y ofrenda. Lo tercero que vemos aquí es que tu mayor ofrenda o diezmo eres tú mismo. ¿Sabías eso? Tu mayor ofrenda y diezmo al Señor eres tú mismo. Dios quiere vidas consagradas. Todo empieza por ti. Si tú no te entregas, te consagras al Señor, difícilmente vas a poder conceptuar todo lo que estamos aprendiendo hoy día. No va a entrar en tu cabeza el concepto de pertenencia total de Dios, yo administrador. No va a entrar en tu cabeza el relacionarme bien con los demás para poder dar mi ofrenda. Y Dios quiere todo de ti, no quiere una parte. Quiere que tú estés consagrado totalmente para Él. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Dios quiere todo de ti. Quiere una consagración total. Y ahora te pregunto, ¿qué áreas de tu vida no le has consagrado a Dios? ¿Qué áreas de tu vida están primando tus conceptos, tus preconocimientos, tu formación anterior antes de la palabra del Señor? ¿Qué áreas de tu vida tú no estás dejando que Dios controle? ¿Qué áreas de tu vida no has consagrado a Dios? Y ese es tu talón de Aquiles. Y ese es mi talón de Aquiles. Cuando yo no consagro una área de mi vida, esa área la domino yo. Y Dios no tiene por qué meterse. Y ese es un gran error. Dios quiere todo de ti. ¿Cómo voy a poder ser sensible y tener una buena actitud al desprenderme de lo que Dios me da si es que realmente no he consagrado todo a Dios? Si parte de lo que yo soy es porque yo me he aprendido a conducir así. Y la palabra no me ha enseñado eso. ¿Qué parte de la Biblia estás dejando de lado? ¿Qué texto bíblico estás aislando del todo? Eso es bueno razonarlo, bueno meditarlo. Dios quiere todo de ti, no quiere una parte, quiere todo de ti. Y tu primera ofrenda eres tú. Y es ahí donde recién vas a poder cambiar y vas a poder entender un principio bíblico. En ese contexto del capítulo 12, donde después nos va a decir en el verso 17 y 18 que nosotros no debemos pagar a nadie mal por mal, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con los hombres. Nos va a enseñar que hay un principio que se debe mantener en la iglesia, el principio de la unidad. Miren versículo 4 y versículo 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una vez más, el apóstol Pablo sentando bases. Cuando la iglesia está unida, difícilmente se rompe. Pero cuando la iglesia está dividida, es muy fácil de atacarla. Cuando un grupo de hermanos están unidos en un mismo sentir, difícilmente se va a poder atacar. Pero si un grupo de hermanos está cada uno con su pensamiento yendo a su dirección, es muy fácil de destruir. Y la iglesia debe tener el sentir que tuvo Cristo, porque Él pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. Y una vez más, el Señor nos muestra que está interesado que esto cambie, que este corazón duro sea un corazón sensible, que primeramente haya una intimidad con Él y se demuestre con su pueblo. Y si eso no se da, tu ofrenda no es agradable delante de Dios. Tu ofrenda es como la ofrenda de Caín. Dios quiere que tengas la actitud correcta para cuando traigas tu ofrenda. No estamos hablando de montos ni cantidades, estamos hablando de la actitud del creyente cuando va a traer su ofrenda. Y si tú tienes algo contra alguien, arréglalo. Restaura esa relación. Si has atesorado en tu corazón ira, enojo contra alguien, acércate. Pide perdón. Porque Dios, una vez más, está interesado en ti. Y Dios quiere usarte, como usó este hombre, Roy Leternum, para bendecir a muchas personas. Pero si no tienes un corazón limpio, si no hay un corazón agradecido, difícilmente Dios va a usarte para bendecir a otras personas. Y finalmente, debemos dar sistemáticamente. ¿Cómo es eso de dar sistemáticamente? Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16:2. Cada primer día de la semana
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Dos cosas muy rápidas para culminar. Primero vemos la bendición divina, según haya prosperado. Y cada día de la semana era el domingo para el judío. Ellos, según habían laborado, según habían tenido algún ingreso económico, separaban cada primer día de la semana para apartarlo para el Señor. Y la respuesta del creyente, la respuesta humana, es que yo debería de contemplar que esa prosperación que hubo en mí, ese ingreso económico que hubo en mí a través de diferentes medios, yo debería de apartar lo que a Él le pertenece. La bendición divina y la respuesta humana. ¿Cómo reaccionas a ello? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te bendice? ¿Separas lo que le pertenece a Él o lo tomas para ti? ¿Se dan cuenta? Las cosas son prácticas para el creyente. No hay cosas difíciles. Y Dios nos quiere enseñar eso una vez más. Y quiero hacerte 3 preguntas ahora. ¿Con qué actitud das tus diezmos y ofrendas? ¿La actitud que tenía la viuda pobre? ¿O te cuesta darlo? ¿Te da pena desprenderte de lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es la actitud que tienes al dar tus diezmos y ofrendas? ¿Son tus diezmos y ofrendas dignas para el Señor? ¿Son agradables delante de sus ojos? ¿O hay cosas que tienes que arreglar? Si hay cosas que tienes que arreglar, amado hermano, arréglalas. Dios no las va a considerar. Y tercero, ¿has sido generoso y no te has perdido la bendición de aportar para la obra del Señor? ¿O estás dejando de ser de bendición para otros? Dios quiere que tú seas un agente de bendición para otras personas, pero tienes que cambiar acá. Si no cambias aquí, no vas a ser de bendición para otras personas. Cada uno de como propuso en su corazón. Si te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, anda, arréglalo. Dios está interesado en ti. Y Dios quiere que tú seas un agente de bendición para otras personas. Vamos a orar. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Solo Dios conoce dónde está tu tesoro. Y si el día de hoy el Señor te ha hablado a través de su palabra, toma decisiones. Sé práctico. No solamente lo tomes como un conocimiento más. Sé práctico. Sé un buen mayordomo. Y ten una buena actitud al traer tus diezmos y ofrendas. Soberano Dios, te damos gracias. Muchas gracias. Cuán interesado estás en nosotros, Señor. Y cuántas veces nosotros nos hemos acercado indignamente delante de ti. Ayúdanos a ser adoradores integrales, Dios. Que no solamente sean expresiones físicas y de palabras, sino que sean todo nuestro ser que te adore. Tú que conoces lo más íntimo de nosotros. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a tener esa actitud que tuvo la viuda pobre, Señor. Y si es que tenemos que arreglar algo porque hemos estado guardando algo en nuestro corazón, Señor, lo arreglemos antes de venir delante de tu atrio y dejar nuestra ofrenda, Señor. Padre, ayúdanos. Ayuda a que tu pueblo sea un pueblo que bendiga San Felipe, que bendiga a las naciones, Señor.
Haz ese cambio en nuestro corazón, Señor, si es que es necesario. Y úsanos como has usado a grandes hombres de Dios para bendecir Perú y las naciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Porque donde está tu corazón, ¿está qué? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué está anhelando tu corazón ahora? ¿Que termine el mensaje e ir a almorzar? ¿O estás anhelando de Dios aún en esta hora? ¿Dónde está tu corazón? ¿En lo material o en lo espiritual? ¿Dónde está enfocado tu corazón y tu deseo del corazón? Vas a poder darte cuenta si realmente eres sensible a la voz de Dios o no. Es muy importante lo que se aloja y alojamos en el corazón. Si yo dejo que mi corazón se llene de malicia, ¿qué cosa va a salir de ahí? Cosas malas. Si dejo que se llene de la palabra de Dios, ¿qué cosa va a salir? Cosas buenas. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería enseñar a la iglesia de Corintios. Y ahora nosotros lo abrazamos para que esto sea una verdad en este vivir diario que tenemos. Como propuso en su corazón. Pero de ahí desprendemos tres cosas importantes. Una de ellas es que el ofrendar y diezmar es un acto de adoración a Dios. Si Él está preocupado en que esa relación espiritual sea correcta, íntima con Él, yo concluyo que el ofrendar y diezmar es un acto de adoración a Dios, en gratitud por todo lo que Él hace en mi vida. Segundo, lo que vamos a ver ahora. El texto bíblico es que no debamos con ¿qué? Con tristeza. Así de simple. No demos con tristeza. Al Señor dando sus ofrendas con tristeza. Quizás en el camino se comienza